Sí, sí. Ahí está grabando. Bien, entramos acá, vamos al módulo de ACNUR, Filtering Data. Yo tengo que subir la API a Renderer para el próximo módulo. Por cierto que la que está en Heroku no tiene más vigencia. Bien, Filtering Data. Y teníamos dos hitos que nos quedaban ver. Era, el otro día habíamos visto el método date. Y nos queda dentro de captura de datos, vamos a poner una repasada desde inicio y ver ahí qué es lo que nos está quedando pendiente de ver, que lo fuimos haciendo como un medio salteadito para poder enfocar las etapas del trabajo. Vamos acá. Bien. Captura de datos, introducción, form, input text lo vimos, checkbox lo vimos y nos queda los select también. Podemos ver form y select. Estos dos lo vimos. Bien, la captura de datos más común es mediante un evento submit de un form, ¿sí? Pero también puede capturar las etiquetas de entrada de datos de manera independiente sin necesidad que se encuentre en un form, como por ejemplo lo que ya vimos, input, checkbox, radio, select, date picker, etc. En la captura juega un rol muy importante, como vimos en los casos anteriores, el add event listener, en el cual nosotros suscribimos a un tipo de evento particular, que puede ser click, change y demás, como vimos en los checkbox, que utilizamos un change, y eh, en el checkbox hicimos click, y en el input change. Hicimos change, o también hicimos uno que estaba bueno, que era el key-up. Bien. Al tipo de evento que escuches, tu DOM se modificará de una manera u otra. ¿Se acuerdan cuando hicimos la simulación del clic en el iconito de la lupa? Que en realidad lo que tomaba el evento change. Que el evento change leía cuando se le daba enter o cuando se hacía clic fuera del input, es decir, se sacaba el foco del input. Entonces nosotros dibujamos como un botón con una manito, con una lupita, y en realidad el clic sobre eso no hacía nada. Lo que generaba era el evento de cambio, digamos, el salir del input. Y después, por otro lado, el key-up, que generaba otro tipo de renderizado diferente, que es cuando nosotros levantábamos la tecla. Y así va cambiando a medida que va generando. En el caso de los form son contenedores, ¿sí? Que contienen varios inputs dentro de un mismo form. Podemos tener de tipo texto, select, checkbox, radio, y todo tipo de input, todo tipo de entrada de datos, ¿sí? Y normalmente cuentan con un botón que es para envío, suscripción, o tienen diferentes títulos, digamos. Ese botón en realidad lo que dispara es un tipo de evento que es de tipo submit. Submit implica el envío del contenido de ese formulario, ¿sí? Y los datos que recolecta el formulario se van a guardar dentro de un array. Y ahora vamos a ver un ejemplo. Ante este evento tenemos que tener en cuenta eh, que todas las etiquetas, todos los datos ingresados en las diferentes etiquetas van a ocupar una posición dentro del array, ¿sí? Incluso los labels. Cuando ustedes trabajen con librería, van a ver que algunas librerías contemplan los labels como parte de la etiqueta de datos, de los datos del array, y otras no. Entonces lo primero que tienen que identificar es qué datos guardan, si guardan el label o no, porque eso cambia las posiciones. Y no es lo mismo que guarde el primer label en la posición 0 y el dato en la 1 a que no guarde el label, porque corre una posición. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. Por otro lado, el comportamiento por defecto. Y esto es muy importante. El submit genera un efecto de refresco de la página, el evento submit, es decir, la recarga, ¿sí? Y ese efecto, si nosotros no queremos que se efectúe una recarga, tenemos que controlarlo mediante un método. Y eso también lo vamos a ver ahora en el ejemplo, ¿sí? Entonces,
Cuando nosotros generamos un formulario, el formulario es un contenedor que tiene input y labels dentro, ¿sí? Cuando nosotros ejecutamos la acción de submit, de envío de ese formulario, pasan dos cosas. Los datos contenidos van a pasar adentro de un array de datos que va a formar parte del evento de submit, y tenemos que identificar cómo se guardan. Si se guarda o no se guarda el label o se guarda solamente el dato del input. Y por otro lado, que el submit genera un comportamiento, tiene un comportamiento por defecto, que es la recarga de la página o el refresco de la página. Y eso lo tenemos que aprender a controlar si nosotros no queremos que genere un refresco. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo de formulario. Tenemos un form que tiene varios divs dentro, ¿sí? Cada div se puede identificar como una sección dentro del formulario, donde tenemos en el primero, fíjense que tiene un label y un input. El label de first name y el input de ingreso del first name. El label de last name y el input de ingreso de last name. Después tiene otra sección donde tiene un label que dice country, y después tiene un select donde tiene sus opciones. Es un selector de países. Después en el de abajo tiene un checkbox armado donde tiene cada uno su input y su label, ¿sí? Para lenguajes. Y después abajo tiene también un radio button, ¿sí? Un selector de radio que permite una sola opción, que se relacionan por género, es decir, no va a poder haber dos selecciones iguales. Y después, si se fijan, en la base tiene un input de tipo submit. El input de tipo submit es un botón, ¿sí? Y su valor es submit. Esta es la estructura de un formulario. Vamos a ver qué pasa cuando nosotros completamos y enviamos los datos. Captura de datos de form. Al escuchar el evento tipo submit, fíjense que yo primero, a través de un query selector o de un add event listener, de un getElementById, puedo tomar form, ¿sí? El formulario completo, no los inputs estamos hablando acá. De form le aplico un escuchador de evento, ¿sí? Del evento de tipo submit. Y le paso una función en la cual voy a recolectar los datos. Le paso el evento. Event.preventDefault es lo primero que llamo. Es un método dentro del evento. ¿Qué es lo que hace esto? Evita el comportamiento por defecto, que es el refresco. Y ahora vamos a ver los dos ejemplos. Y después hago un console log del evento, que ahora lo vamos a ver en la práctica, qué datos nos suministra ese console log event. Bien, fíjense acá. El console log del evento, en este ejemplo que vimos anteriormente, me trae del target, en su target, me trae de form, me trae un array, donde me trae todos los inputs, ¿sí? Todos los inputs con los datos. Y fíjense acá, event.target 0.value. Y ahí empiezo a recolectar los datos ingresados en el formulario. ¿Estamos hasta acá? Siempre trabajo sobre el evento. Event.target ya lo conocen. Lo que pasa es que antes el event.target no nos estaba devolviendo un array. En el caso del formulario, como son muchos datos, sí nos devuelve un array. Y ahí es donde nosotros tenemos que identificar y crear los datos de nuestro formulario, nuestro objeto de datos, para después poder generar una acción o trabajarlo. Y acá pasamos a los checks. Bueno, vamos a hacer un ejemplo.
Vamos a pararnos. Nosotros tenemos un formulario creado. Vamos a pararnos en nuestro ejemplo acá. No, ¿dónde estaba? Acá no. Acá. Bien. Y vamos a abrir nuestro proyecto que venimos trabajando y vamos a trabajar sobre ese formulario. ¿Quedó más o menos hasta ahí la parte teórica? ¿De qué se trata todo esto que vamos a ver? Sí, profe. Sí, profe. Bien, esto es lo que habíamos trabajado de Date. Lo descargaron a esto del repositorio, esto de Date. Lo dejo comentado, lo paso a un TXT de práctica Date. ¿Cómo quieren hacer? ¿Lo puedes dejar comentado, por favor? New folder, vamos a hacer así. Vamos a poner ejemplos. Acá. Vamos a crear para que no quede dentro de la misma estructura de datos. Vamos a hacer un new file y le vamos a dar, poner métodos date.js. No lo llamo, lo puedo llamar donde yo quiero, pero lo quiero sacar de index ahora simplemente para... Tenía algo más arriba. Es date y number en realidad, pero bueno. Tenemos los dos. De última le cambiamos el nombre al JS. Vamos a cortarlo de acá, lo vamos a llevar para allá. Cortar de acá y lo vamos a traer para acá. Past. Ok. A ver cómo era la estructura que teníamos acá. Acá tenemos el index, context. Podemos generar una carpetita nueva. Acá vamos a hacer un... Vamos a poner JS. Y acá vamos a hacer new file y le vamos a poner form.js. A trabajar sobre los datos del formulario y después lo vamos a vincular al index y lo vamos a llevar. Ok. ¿Cómo era la estructura que teníamos acá nosotros? De acá saltábamos al script de index y lo generábamos dinámico o lo generábamos dinámico, ¿no? El form. Me parece que sí, profe, está más abajo. El ID form. Acá, Ahí está. ID form. Y eso, bueno, entonces lo vinculamos acá por script. Traigo el index y después del index me traigo el script. Este script es de src y esto es punto barra js form. Ok, ahí tenemos nuestro form vinculado. Ahí me quedó un div medio perdido, ¿puede ser? Este de acá no hace nada. Listo, se fue. Si no hace nada, se fue. Esto es la barra de búsqueda. Esto es el form. Y acá es donde van a pegar los eventos. Ok. Vamos a inicializarlo. Lo que sí, y es lo que quiero ver. Les tengo que dar toda la estructura. Desde el template string. Bueno, de última lo pegamos más abajo, lo construimos y después vemos a ver cómo lo trabajamos. Lo vamos a abrir por aquí. Bien, si yo me voy a contactos, acá tengo el form generado. Entonces, lo que vamos a hacer es, inicialmente en el cual construimos el form lo armábamos. ¿Por dónde lo armábamos al form? En el switch. Form action. Acá tenemos el form. Bien, ahí tenemos el form. Y lo que nos estaría faltando
de acuerdo a lo que nosotros vimos en la documentación, vamos a empezar por un form simple y después la estructura de los formularios es agregar input, digamos. Y vamos a ver lo que nosotros veníamos trabajando acá. Entonces, de todo lo que nosotros tenemos ahí, ¿sí? Lo que nos estaría faltando es el input type submit y su valor submit, envío o lo que querramos ponerle. Bien. Entonces, esto es un div. Vamos a copiar esta estructurita acá. Copiar para tener una estructura un poco más bella. Le vamos a dar ahí. Este label no lo vamos a utilizar por ahora. Y este lo vamos a cambiar. Le vamos a poner type submit. Name no le vamos a colocar. Placeholder tampoco. Y lo que nos estaría faltando acá es el value. Y como value le vamos a poner enviar. Después le damos un formato, le ponemos un poco de estilo. Y vamos a ver qué generamos acá. Inicialmente solamente un botoncito le agregamos. ¿Sí? El botón enviar. Ahí tenemos el botoncito enviar de nuestro formulario. Más o menos lindo o no. Pero quedó. Después le podemos cambiar el estilo, el color y demás. Si quieren ahora un ratito se lo cambiamos. Por ahora vamos a ejercitar esta partecita. Tenemos el botón enviar. Entonces, acto seguido. ¿Qué nos está faltando? ¿Qué nos dice? Profe, consulta. Dígame. Ahí no sería recomendable ponerle un required a lo que es el, digamos, para que no envíes nada, para que no se envíe nada sin ninguna data, digamos. Como condición, como propiedad. Sí, dentro del, claro, dentro de lo que Del vendría a ser input. el formulario, dentro de los. Sí. Ajá. Le puedes agregar la condición de required acá. Al solo declararla, ya se establece en true. Son datos requeridos para el envío del formulario. O podés validar el botón una vez que los datos del formulario estén completos. Cualquiera de los dos. Igual lo que es formulario, la validación del formulario lo vamos a hacer con librería más orientado desde el lado de backend. Bien. Ok. De un modo más simple, lo podemos hacer con Joy. Desde el envío del formulario backend y después trabajarlo con alguna herramienta de notificación de usuario un poco más estética, digamos. En esta instancia vamos a dar solo funcionalidad del form. Después, si le quieren dar un poco más de estética o estilo, lo probamos igual. Ahora le generamos el require y lo vamos viendo. Captura de datos. Dijimos. Lo podemos hacer con un query selector. ¿Sí? Entonces, nosotros desde acá ¿qué pasa si yo les pregunto, no? Este script lo meto acá. Fíjense. Vamos a hacer una pequeña prueba. Acá vamos a poner un console.log. Porque, ¿qué pasa? Nosotros venimos llamando a los scripts desde acá, ¿sí? Pero este es el index. Y acá yo le voy a poner un escuchador de eventos. ¿Y cuándo yo quiero que se me active el escuchador de eventos? Cuando aparece el formulario, no antes.
Si yo llamo el formulario acá, lo voy a estar llamando todo el tiempo. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a recargar para que se vea el efecto. Current password. Contactos. Input element should have autocomplete attribute. Current password more. Autocomplete. ¿Y esta leyenda? A ver. Bueno, lo mismo que lo saque, técnicamente. Cortar. Formato de autocomplete. Me da una advertencia. ¿A qué me hace referencia esta advertencia? Esta no la había visto. Es una sugerencia en realidad. Me sugiere que tenga un autocompletado. Placeholder password, name password, no tiene nada raro. Required por el submit. No creo que cambie el required, pero bueno. Ah, no. Ahora después la voy a investigar a ver a qué me hace referencia en la generación. En el de abajo, en el de tipo password. Vamos a volver al ejemplo. Vamos a llamarlo desde acá y vamos a ver el efecto inicial y después lo trabajamos del otro lado. Bien. Fíjense que yo ahí lo ejecuto. ¿Sí? Después, ahí me ejecuta todo el tiempo el script. El llamado al script de form. Después tenemos, habíamos dicho, desde acá, esto genera el formulario. Esto genera un inner. El tema es que lo estoy generando dentro de la propia etiqueta y tendría que generarlo dentro del body. Pero bueno, vamos a trabajarlo así y después lo mejoramos. Bien. Ahí yo ya cuando le hago clic a contactos, vamos a actualizar, ya estoy llamando a form, ¿sí? A la etiqueta form. Entonces, vamos a armar el query selector desde acá. Como decía el ejemplo. Document, vamos a guardar, primero lo vamos a guardar en una variable, vamos a sacar esto acá. Let, vamos a guardar form, igual document.query selector y vamos a buscar form. ¿Sí? Ahí tenemos seleccionado form. Entonces vamos a hacer console.log. Vamos a ir viendo qué nos va a devolver. Por ahora null. ¿Sí? Y... no lo metí dentro de una función, lo llama al inicio.
Tendría que llamarlo. Bueno, ponemos el escuchador de evento y vemos el form, que es más sencillo. No nos vamos a enroscar con lo otro. Hasta ahí funciona. Bien, tenemos esto ya generado con el evento submit. Nos queda, ya trajimos form. Vimos que inicialmente form es null cuando se lee. Y vamos a hacer form.addEventListener submit. Vamos a hacer esto de acá abajo. Ahí vamos a hacer form.addEventListener. El evento es de tipo submit. Y vamos a llamar a una función inicialmente anónima y después vamos a ver qué generamos con esto. A esta función le vamos a pasar el evento y vamos a hacer un console.log del evento. ¿Sí? Hasta ahí algo que conocen, nada más que con un escuchador diferente. No, este no, estaba trabajando en este. Cannot read property of null at event listener. ¿Por qué? Porque en home no existe la etiqueta form. Así que ahí tenemos un punto de trabajo. Contactos. Y yo le ingreso ahí. Y le doy a enviar. Primero, me está validando que esto tiene que ser mail. Ok. No, al grande. Gmail.com. Fíjense qué hizo. Volvió a home. Volvió a home. ¿Por qué? Porque ejecutó un refresco. Entonces, primer paso, event.preventDefault. Que veo o evito el comportamiento por defecto. Contactos. Vamos de vuelta. Submit form. Vamos a revisar. Hasta ahí todo normal. Prevent lo escribí bien. Prevent default event.prevent default. Sí. Igual el punto está en que este escuchador de eventos, esta parte de acá, no se está aplicando. ¿Y saben por qué? Porque primero el código rompe acá. Acá ya está roto. Entonces, cuando llama el escuchador de evento, no importa. Esto es un clic sobre un submit. No toma en cuenta lo que yo haga. ¿Sí? Lo que esté dentro de esta condición no se va a aplicar. ¿Se entiende?
Yo acá le pongo un event prevent default, pero no llega al escuchador de eventos para hacer esta lógica. Entonces lo que hace es el comportamiento natural, que es el submit. Y el submit genera un refresco. Lo que hay que evitar es que este escuchador de evento se genere, que este escuchador de eventos se cree sin que esté el formulario cargado. ¿Y cómo se puede hacer eso? ¿Cómo hacemos eso? ¿Nadie? ¿Ninguno? No me acuerdo la propiedad, pero modificando lo que es el tema del dump, ¿no? Con las propiedades que habíamos visto, no me acuerdo en qué clase. Esto se tiene que ejecutar sí y solo si este query selector tiene que estar sí y solo si este formulario, si form existe. Llamarlo en el switch o la función. Una puede ser esa y la otra si yo le digo if form o ¿de qué otra forma? ¿Qué es lo que hice ahí? ¿Cómo se llamaba esto? Ternario, algo así. El operador Operador ternario. con un operador ternario, ¿sí? Válido si form es true. Si es true, ejecuto la de event listener. Si no, un console log. No se cargó el formulario. O no estás en formulario, no está en la página de formulario. ¿Se entiende? Sí, profe, una consultita. Este evento listener no se activa cuando usted le da clic. ¿Por qué nos arroja un error ya antes? Porque yo acá estoy aplicando un query selector sobre form. Y le estoy aplicando un add event listener a algo que todavía es null. Y esto se está cargando ¿dónde? En el index, el script se carga al inicio. Entonces yo le digo, dale un add event listener a form. ¿Sí? Dale un add event listener a form. Y form en ese momento tiene un display known. No existe el formulario en ese momento. La etiqueta formulario. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me dice? No tengo nada que escuchar el evento, la etiqueta no existe. Porque ¿cuándo se crea la etiqueta? Cuando yo hago clic acá, la creo dinámicamente la etiqueta. Claro, profe. Eso pasa en el caso de que, claro, lo tiene envuelto un template en JavaScript. Sí. Pero, por ejemplo, para los que hicimos HTML aparte, ahí sí no nos debería Ah, de no dar vas a tener error, ¿no? problema. No necesitas esta parte porque lo haces en un HTML aparte. Entonces el script lo metes en el HTML correspondiente. Y solo se va a cargar cuando cargues el HTML. Entonces esta parte vos te la ahorrás. Form y demás.
¿Se entiende? Sí, profe. Y ¿por qué digo cuando sea true? ¿Se acuerdan cuando yo le hice un console log a form arriba, cómo me lo devolvía? Al principio, cuando cargaba la página, como null. Entonces, para que sea true, tiene que ser diferente a ¿qué? A false, undefined o null. La primera condición de carga de form, cuando carga el script, ¿cómo es? Null. Entonces ahí no verifica esta, verifica esta. Entra en el console log. Cuando carga, ¿cómo queda? Como true. Vamos a probar. ¿Se entendió esa parte, la del operador ternario? Sí, profe. Ahí fíjate que le puse el require y cuando le doy a enviar me dice que el campo es necesario, que es lo que me preguntabas recién. Esto obviamente son las alertas básicas de HTML. ¿Sí? Ponerle así, tiene require y formato de datos. O sea, tiene que ser un mail en este caso y es requerido. Si yo le doy ahí, me va a decir que este está como requerido. ¿Cómo hice eso? Agregándole acá la condición o el atributo de, esperen que me acuerdo dónde estaba, required, es requerido, este campo y este campo. Si no se le ingresan datos, aparece este mensajito en HTML, complete este campo, completa este campo. Y vamos a poner una clave. Enviar. Ahí previne el comportamiento por defecto. No, no se previno el comportamiento por defecto. ¿Qué me está faltando? ¿Qué me está faltando? Ahora vamos a tirarle un console log. Form. Console.log. Porque no me está tirando el console log del evento. Contactos. Function events. Vamos a separar la lógica. Function. Function. Le paso el event. Test. Vamos ahí. Recibe el event. Y esta lógica también la tiro en la otra función. Y esto quedó todo agrupadito en una sola función. Contactos. No, no está cargando. Esta parte del escuchador de eventos no la está cargando. En la línea 7 quedó como dos puntos. Claro, porque es la segunda parte del ternario. Ah, Si ok. form es diferente a null, console.log form. Así no es esto lo que nos está validando. Form. Hace estas dos cosas. No quiere. Vamos a comentar esto. Quiero ver si cuando es
me valida o no me valida. Si no, lo voy a tener que meter dentro del botón. Dentro del switch. No lo llegué a validar. Ok. Vamos a meter el escuchador de eventos dentro del switch. Y después lo tiramos o buscamos la función desde este lado. Vamos a hacer así. Vamos a cortar el método este y lo vamos a meter dentro del switch. Si es eventos futuros, estadísticas, y acá estaba el form. Ahí tiene una variable. Pasado eso, le va a hacer el query selector y le va a meter acá el escuchador de eventos. Y con el escuchador de eventos vamos a llamar una función de este otro lado. Esto ya no lo vamos a necesitar, pero el de arriba sí. Le vamos a meter ¿qué nombre le podemos? Vamos a ponerle action form. Action form. Y este action form la vamos a dejar declarada acá para trabajar sobre el archivo. Yo más que nada para no tener toda la lógica dentro de un solo JS. Entonces partimos el escuchador de evento y la lógica del escuchador de evento en dos, para que queden archivitos separados. Y ahí una vez que se genera el formulario, acciona el escuchador de evento submit. A ver. Ahí nos genera el error inicial. Si me voy a contactos, en teoría ya trabajé sobre el escuchador de eventos y lo vamos a probar. Ahí está. Llamé a form y el evento submit. A ver, un poco para explicar. Yo lo que quiero generar es un archivo JS con la lógica del form. ¿Se entiende? Pero ¿qué pasa? Al cargar el script inicialmente y tener un solo index, a diferencia de ustedes que por ahí algunos lo van a tener en dos, yo tengo que partir por un lado cuando cambia el switch y pasa a hacer contactos, genera el formulario, lo busca y le aplica el escuchador de evento. A partir de ese momento, yo ya estoy escuchando el evento submit del formulario que creé. Y la lógica va a esta función, action form. Que action form sí está dentro de form. Ya ahí puedo partir la lógica del escuchador. ¿Entiende? Y fíjense que ahí apliqué el prevent default. Porque no fue a la página inicial. Si yo me voy a contactos, le cargo, no sé, cualquier dato. Acá vamos a cargarle. Le doy enviar. Genera el evento submit, me captura el evento como yo le pedí con el console log, me hace el console log de llamé a form, pero no se refrescó, no fue al inicio. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. Bien. Bueno. Y ahora desde acá partimos a los datos que tiene adentro el input. Fíjense que estos son los datos del evento submit, submit event, y me da, bueno, una serie de default prevented, true, comportamiento por defecto prevenido, true, ¿sí? Source element form, submitter input, target form. Si yo despliego este, me da que tiene tres inputs. El primero, el segundo y el tercero, que es el botón. Es parte del form, el botón. ¿Se entiende? Bueno, después acá tiene un montón de propiedades, el propio element, el propio form. Después chusmeenla y van a ver que son todas las propiedades que venimos viendo en los inputs.
pero por ahora nos vamos a concentrar en esto. Son 3 posiciones, 0, 1 y 2. La tercera mucho no nos interesa porque es el propio botón, pero la primera y la segunda son las que contienen los datos de ingreso. Si yo la despliego, me da también las propiedades de este input. Y dentro de las propiedades, ¿qué me voy a encontrar? Con el value. ¿Y qué es el value? ¿Qué me va a devolver el value? El contenido de lo que se ingresó. Bueno, también tengo el placeholder, pero a mí me interesa ahora el value. Acá está. El contenido ingresado. Bien. Entonces, esto tiene 2 inputs. Ahora le agregamos más input para generar un cambio. Pero vamos a empezar a trabajar con estos dos. Este lo vamos a sacar. El prevent default va arriba antes de la captura de datos. Y después yo tengo el event. Si yo le digo que console.log event.target 0.value. ¿Qué dato voy a estar capturando dentro del formulario? El mail. Lo que ingrese el usuario en el mail. ¿Sí? Supongamos que hace así. Y ahí me devuelve el dato del mail. Entonces, ¿yo qué tengo que empezar a construir con esto? Para guardar los datos. Un objeto. Le podemos poner, por ejemplo, form data. Let form data, que va a ser igual a ¿qué? A un objeto. Y ese objeto, por ejemplo, la primera propiedad de ese objeto puede ser email. 2 puntos. ¿Y a qué va a ser igual email? A event.target 0.value. Y después le puedo decir que password. Otra propiedad del objeto. Puedo decirle pass, que va a ser igual a event.target 1.value. ¿Sí? El target le falta El la target le faltó la R en las En dos. las dos me comí la R. Target. ¿Y ahora qué voy a hacer? Vamos a cambiar el console log este de acá. Le faltó la E, profe, en value. Ay, Dios. Estos errores de sintaxis que después nos hacen renegar. Console.log. Y vamos a hacer un console log de los datos que capturé. Form data. Vamos a ingresarle como es de tipo, me va a pedir una estructura y le doy a enviar. Fíjense que yo estoy creando un objeto con los datos capturados por el usuario. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Hasta acá, con estos dos campos, ¿vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Hacemos una cosa. Analicen esta estructura. Generen un formulario del que ustedes quieran. El formato de formulario que ustedes quieran, con iconos, sin iconos, los inputs. Pásenlo al chat. Cambiamos este por ese. Por los inputs que ustedes quieran. Y vemos cómo ejecutar la captura de datos de esos formularios y después qué podemos hacer con esos datos. Bien. Nos tomamos hasta las 9, ¿les parece? Creen el formulario, Bueno, analicen esto, pasen eso por Sí, chat profe. y yo después lo cambio o genero uno yo, de acuerdo a lo que ustedes quieran ver,
y trabajamos sobre esa captura de datos. Ok, profe. Lo que sí, fíjense que estamos partiendo la lógica para que no quede todo dentro de index, ¿sí? El escuchador de eventos queda dentro del click, acá, dentro del cambio del switch, ahí empieza a trabajar el escuchador de eventos, y la lógica del formulario queda aparte, para ordenar un poquito el código más que nada. ¿Bien? Hacemos así entonces. Sí. Profe, deberíamos ver también la parte de que el password que como encriptado, que no se pueda ver. Vos decís para... Es que en realidad vos... O sea, cuando uno lo inspecciona, ahí. Ah, porque usted le está colocando, ¿no? Que lo devuelve. Claro, Pero nosotros debería ahora tener una para opción. ver el dato, un grave error es dejar expuesto un console log. Exacto. Ok. Vos después no Se vas a supone que trabajar va a con un quedar así. console log, o vas a trabajar con librerías de encriptado, digamos ya, pero más tendiente en el backend, que lo vamos a ver. Como Dale, trabajar está con bien. datos encriptados. Por ahora, porque estamos solamente viendo el dato, visualizándolo. Hacemos eso y bueno, a las 9 completamos más datos en el formulario y trabajamos sobre el resto de datos. Esperen que voy a pausar la grabación.